12.000 millones de dólares en comisiones y seguros. ¿Saben lo que significa? La creación de 4 millones de puestos de trabajo. Fíjense, no tendríamos más desocupación con esos 12.000 millones de dólares articulados en inversiones productivas. ¿Qué pasa con esos fondos? Los fondos lo va a administrar con muchísimo control la ANSES. No lo administra más el Fondo Privado. Digamos, hay dos premisas que son casi obvias para plantearnos frente a esta opción de jubilación de reparto o capital privado. La primera es lo antagónico que resulta la seguridad social con el lucro. Es incompatible. Cuanto más lucro, menos seguridad social. Esto es casi un dogma. Y la otra cosa es la Constitución Nacional, que no es una ley olvidada, es la ley vigente. Claro, si uno dice que los trabajadores tienen derecho a participación en la ganancia, como control de la producción y colaboración en la dirección, parece una programa anarquista del siglo XIX. No, es la Constitución 14. ¿Qué dice en el tercer parágrafo? El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que serán de carácter integral e irrenunciable. No más tutela. Es el Estado que tiene que habilitar. No hay subterfugio. Nosotros veníamos planteando desde antes que naciera este sistema. Cuando se comenzó a discutir veníamos planteando todo esto. Bueno, perdimos. La sociedad votó amén en ese momento y se consagró este sistema que es perverso, por donde se lo mire. Perverso por donde se lo mire. Está probado históricamente que nunca la jubilación privada va a ser mayor a la jubilación del sistema de reparto y estatal. Está probado que los estados no quiebran. Los trabajadores de la ANSES decir la única seguridad social, la única jubilación segura es la del Estado. Y es cierto. Ahora, nosotros realmente parece que estuvimos afiliados al sindicato de Giles, porque con los recursos de los trabajadores que lo administraron el CFJP nos prestaban a nosotros, al Estado argentino, y nosotros le pagamos intereses con nuestra plata. Es realmente un círculo kafkiano. Pero esto pasa. Bueno, esto está terminando. El Senado seguramente mañana va a aprobar, porque aparentemente hay mayoría suficiente como para consagrar el mismo derecho, la misma función que hizo diputados. ¿Qué pasa con los empleados de la CFJP? Ahí tuvimos que corregir algunas cosas, porque el proyecto del Poder Ejecutivo le garantizaba el empleo, punto. Garantizar el empleo y punto. Era como un regalo a la FJP que no se hacían cargo de los contratos de trabajo. Y una empresa, que es una empresa de riesgo, de lucro, tiene que hacer el cargo de los contratos de trabajo. Entonces tiene que definir qué hace. Porque tirárselos al Estado así es fácil. En primer lugar, no a los jerárquicos. No a los jerárquicos. Porque ya mismo los bonos, los sueldos que ganaban, están hechos. A los trabajadores sí. A los que no son jerárquicos sí. A todos se les garantiza el empleo. ¿Pero cómo? Primero que la administradora decida qué va a hacer con esos trabajadores. Lo despide, le paga la indemnización. ¿Siguen trabajando? Bueno, seguirán trabajando y cuando termine el contrato le pagan la indemnización. En cualquiera de los dos supuestos el Estado le garantiza el trabajo. Si lo despiden ahora, van a trabajar el Estado. Si lo despiden dentro de un año, también. Eso está garantizado. Cubriendo, porque sí, uno de los propósitos del Gobierno Nacional, que se refleja en las actitudes ahora frente a la crisis financiera internacional, es proteger el empleo. Estas son cosas que la verdad que uno lo dice y parecen de sentido común, parecen obvias. Ortega siempre decía que las cosas obvias a veces no son tan obvias. Bueno, tuvimos 14 años sufriendo esto. Hablan de la libertad de opción. Yo decía, en broma, en nuestro país, obtenido la posibilidad del divorcio vincular, si no estaba casado se podía divorciar de su mujer. Si se casó o lo casaron con una FJP, estuvo 12 años sin poder divorciarse, hasta que el año pasado se posibilitó. Y no se posibilitó bien, porque se requería una actitud activa del trabajador para salir del sistema de capitalización al que optó o lo llevaba. Está probado, está absolutamente probado, antes de la opción de la ley 26.222, que el 83% de los afiliados a FJP eran los llamados indecisos. ¿Indecisos? ¿Qué significa? Que no tuvieron una actitud activa de afiliarse. Como la presunción era que si no optaba iban al sistema privado, eran indecisos. Pero también estaba lo otro. Los gerentes de recursos humanos de las empresas que negociaban con las FJP, el paquete personal, los llevan todos a tal FJP. Me enteré no hace mucho, por una cuñada mía, que ella se había adherido a la FJP. Le pagaban las promotoras 80, 100 pesos para cambiar. Se cambió 3 veces de FJP, porque le pagaban, ¿no? Total, ¿qué le importaba? Entonces, todas estas cosas son patológicas. Y estas cosas las sufrimos. Y de estas cosas estamos saliendo.
Cuando dicen el 80%, dice este joven bien trajeado, payaso. No, payaso no, payaso. No payaso, payaso. Cuando dice el 80% optó por la jubilación privada, no es cierto. No es cierto. ¿Qué hubiera pasado si en vez de optar por salir tendrían que tener una actitud activa para optar por quedarse en la FJP? Primero la información. Los trabajadores no están tan informados de los derechos que tienen. Es más, todavía hay quienes dicen que el trabajador negro no tiene derechos. Y se le dice a mejor profesores de esta facultad o funcionarios del Ministerio de Trabajo. Cuando dicen, ¿cuántos son los beneficiarios de convenio colectivo? 3,5 millones. No, son 6 millones. Porque el trabajador negro tiene metalúrgico negro, tiene uno derecho al convenio colectivo que el trabajador metalúrgico blanco. Entonces hay toda una pelea para cambiar pautas culturales también, e información. ¿Qué hacían las FJP? No le hablaban al beneficiario, es el idioma previsional, vuelvo a la lingüística. Hablaban del cliente. ¿Qué hacía Máxima la FJP? Tenía una oblea que pegaba, yo digo pegaba fundamentalmente en los mingitorios, lo que expresa mi vejez, en los baños, debe ser, ¿no? Pegaba una oblea que mostraba un pibe de 10, 11 años que decía, cuando sea grande quiero ser rico. Yo en mi barrio tenía una noviecita que cuando era grande quería ser maestra, no rica. Y los pibes de mi barrita, algunos querían ser jugadores de fútbol, otro presidente de la nación, otro bombero, pero nadie pensaba en ser rico. Hay una subversión de valores. Y hay un hilo conductor con la dictadura militar. En la dictadura militar había un personaje que lo hacía un actor con Carlos Altavista, que era Minguito Tiritela, que no preguntaba de qué trabajas, decía en qué curro andás. Es decir, como si el trabajo fuera un curro. La cultura del trabajo subvertida. Esa fue la verdadera subversión, la de valores, ¿no? Que uno tiene que rescatar, porque cambiar pautas culturales a una sociedad les lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. El mismo esfuerzo que está llevando a mí, tratar de circunscribirme lo máximo posible para poder irme a las 9 de la noche, que era mi compromiso. Si no hay inconveniente, yo diría, si quieren hacerme alguna pregunta sobre este tema o quieren hacer, tenemos unos minutos más, 10 minutos más, como para poder participar, porque uno pregona que hay que obtener la participación, que uno participe, viene a una cosa magistral y se va, no es lo mejor. Así que si quieren hacer una pregunta, con mucho gusto. 1 o 2. Aprovecha. Los dejé muchos.